Hola, buenas tardes. Estamos aquí, somos de Culturamas, estamos aquí en colaboración con Periodista Digital y tenemos el placer de tener un encuentro con Vicente Verdú, un autor muy reconocido, periodista, escritor, destacado, pintor, destacado analista de la vida cotidiana de los últimos años. Recientemente ha sido galardonado con el 5º premio Hoy por tu libro La hoguera del Capital. Leí yo La hoguera del Capital y me dejó un sabor duro porque había realmente analogías bastante intensas con la guerra. Bueno, era algo realmente llamativo, pero el sabor que dejaba no era desesperanzador. Sin embargo, estamos aquí presentando Apocalipsis Now, un trabajo muy curioso, muy interesante, muy lírico, que a mí me ha dejado un sabor un poquito más inquietante. Has escogido el marco del Apocalipsis de San Juan para entrelazarlo con la gran crisis, lo cual es realmente original, es brillante, es incluso yo diría que un poco arriesgado. Pero quizás como es tan difícil racionalizar esta situación de gran crisis apocalíptica, la manera más fácil de hacernos entender esta situación pudiera ser esta forma lírica, este paralelismo con el Apocalipsis. Pues bien, yo creo que lo has dicho tú con una precisión absoluta, ¿no? Por una parte estaba naturalmente el texto del Apocalipsis y lo sugestiva que era toda su prosa. De otra había una concomitancia repetida una otra vez en los medios de comunicación de estamos al borde del abismo, estamos en el borde del precipicio, estamos viendo una situación apocalíptica o preapocalíptica, en fin, todos esos términos se han empleado y en conjunto lo que ha venido a concluirse por unos y por otros, tanto por quienes solo pensaron al principio que era una crisis financiera o económica, ha llegado a concluirse en general que esto era la crisis de todos los valores y de una época, ¿no? Y en cierto modo, pues tenía en mucho modo, tenía en el Apocalipsis su paralelismo, porque el Apocalipsis no es solamente es en una etapa posterior el fin de la historia, del tiempo y tal, pero hay una fase en el Apocalipsis que es el final de un tiempo, ¿no? El final de un tiempo que es el que ahora mismo ya se reconoce por todos los analistas en que nos encontramos. Y de ahí venía muy a cuento el que todas esas expresiones que antes parecían pues desaforadas, estrafalarias, pues acabarán encajando en una realidad que efectivamente va a terminar un fin de un tiempo, ¿no? Entramos en una nueva era, realmente. Sí, yo creo que tampoco es que haya que llevarse las manos a la cabeza o tirarse los pelos y todo eso. El principio del siglo XX fue también el final de una época, el final de toda la organización ordenada victoriana, muy represiva, muy de acuerdo con un orden burgués muy profundo del primer burgués. Luego todos los inventos que se produjeron en el siglo XX, en las 2 primeras décadas del siglo XX, desencadenaron un desconcierto muy grande, tanto pues en las comunicaciones como en los términos del psicoanálisis, por ejemplo, en todo ese mundo tan, digamos, desarticulado que dio lugar a las vanguardias, que fueron precisamente muy expresivas, muy simbólicas, digamos, de un tiempo que no se conocía a sí mismo, ¿no? Que por una parte se veía que no era el tiempo anterior y por otra parte encontraba que no había todavía una configuración suficiente para hablar de un tiempo nuevo. Y en esa tesitura nos encontramos ahora. No hay horizonte sobre un tiempo nuevo y por eso estamos tan desconcertados y alarmados respecto a cuánto va a durar esto y cómo va a dejarnos después de que pase la tempestad. Pero tampoco hay una salida regresando atrás, como algunos dicen. Hay un líder, que venga un líder, que se devuelvan los valores, que se restablezca la moral de antaño.
Bueno, todo eso son melancolías que tampoco tienen sentido para pensar en que sea el remedio de la situación. Los líderes ya no son los políticos. Hablando de un líder, ¿pudiéramos ser los líderes la masa? ¿Pudieran ser las nuevas ideas, las tesis, antítesis, los diferentes pensamientos, las diferentes culturas? ¿Este sería el nuevo liderazgo? Mira, yo creo que, siendo sinceros, yo creo que estamos muy a ciegas, ¿no? Porque líderes carismáticos de los que condujeron a los pueblos, pues no tenemos muy buen recuerdo, ¿no? Llevaron a las masas a chocar con soluciones tan terribles para la humanidad como fueron los campos de concentración en la Unión Soviética a través de un liderazgo de Lenin, las vanguardias obreras y de Stalin. Fueron también los tiempos del nacionalsocialismo, que llevaron a los gulag, a los campos de concentración. En fin, quiero decir que en todo esto el pensamiento de que venga alguien con unas ideas nuevas y nos conduzca como un mesías, yo creo que eso está fuera de nuestro tiempo. La otra opción, la opción de que sea una masa, digamos, cruzándose, formando esa malla que ya insinúa la red, etcétera, pues es una opción que apuesta no poca gente por ella, ¿no? Pensando que, por ejemplo, una invención científica no la firma un señor con una mente maravillosa, la firman 100 científicos, o que el diseño de algún producto intervienen en culturas distintas, gentes de regiones muy distantes. Ahora mismo acabo de ver en la televisión el nombre que se ha escogido para el Mundial de Fútbol del Brasil, que es Fuleco. Es un nombre de fútbol y ecología, pues ha sido un nombre obtenido, pues es una bobada, pero es un nombre obtenido a través de una gran participación de la gente, hasta que un 48% han dicho que sería el nombre que mejor convenía al balón, ¿no? Bueno, pues de la misma forma cuando se trata del diseño de prendas, cuando se trata del diseño del interior de automóviles, todas esas cosas, pues se pide consejo a una cantidad de gente muy heterogénea, ¿no? Y por supuesto yo creo que ya está bien claro que la democracia tiende más a ser horizontal y compleja, en el sentido de que por una parte digamos, el mundo financiero no cabe todo en la cabeza del señor Botín, sino que se tiene que servir de gentes de muy distintas condiciones, y desde luego se tiene que servir los consejos de administración, no de las mujeres porque es tan feo que no haya mujeres, sino porque la perspectiva de la mujer completa o hace compleja la diagnosis sobre la situación, y viene muy bien que sea así, ¿no? En la hoguera del Capital dabas bastante espacio al tema del nuevo papel, sobre todo en el pensamiento de la mujer. Sí, porque después de todas estas digamos, urticarias de que la mujer igual al hombre y el hombre igual a la mujer, que todo igual a los derechos y esas bobadas del 50 y el 50%, lo que sí creo que hemos aprendido perfectamente es que los hombres son, pues por determinaciones biológicas o por una historia larga de educación y demás, un individuo que tiene un punto de vista sobre las cosas, ¿no? Y que tanto en el amor como en el trabajo, pues se comportan de formas distintas a las de la mujer. Y sería, digamos, un empobrecimiento de los puntos de vista que no se contara con esa ayuda, ¿no? Abriendo tu libro y echando un vistacito, habiendo algunas reflexiones que me han llamado la atención. Encontramos aquí en el capítulo 5, me vas a permitir que lea algo muy, muy cortito. No hallar prontas soluciones a la crisis es consecuente con la falta de lucidez. Las mentes institucionales o individuales se han colmado de materia oscura y en esa embriaguez han continuado durante más de un lustro y acaso lleguen a cumplimentar un decenio, que es el pensamiento apocalíptico, la mitad de una generación. La otra mitad será la claridad, la del jinete del caballo blanco.
En esa vacilante tesitura manotean hoy los seres mortales a quienes solo una muerte del sistema concedería la posibilidad de una segunda muerte para resucitar. Obligatoriamente hay que pasar por la muerte del sistema. ¿Se puede reinventar la democracia? ¿Podría tomar esa forma de jinete, el caballo blanco? Bueno, la segunda muerte del Apocalipsis es una muerte que lo que anuncia es una completa ya discriminación entre los justos y los que no lo han sido, ¿no? O sea, hay una primera muerte, que es una primera muerte con un juicio final y demás, y una segunda muerte definitiva, ¿no? Con la cual se acabaría la historia y se acabarían los tiempos, ¿no? Digamos que el sistema, tal como lo estamos viendo desenvolverse en esta crisis, es un sistema que a la fuerza tiene que llegar a un estado de metamorfosis, ¿no? Si no le llamamos de una muerte con su tumba y su mausoleo y demás, lo que sí está es en un trance de metamorfosis, ¿no? En el sentido en que ocurre en la sociedad en general y que lo representan también los gusanos de seda cuando se encapullan y después se convierten en mariposa, ¿no? Ese trance en el que está dentro del capullo y en la oscuridad es un trance en el que se puede hacer el paralelismo con el actual, ¿no? De ese modo, pues palmoteamos, no sabemos qué hacer si sabemos que la situación es oscura. Esperamos que no lo sea para siempre, pero indudablemente en esa metamorfosis el gusano muere para que se dé origen a otro estadio, ¿no? de su evolución. Apocalipsis 17:3-5. Ya estamos en el epílogo. Déjame leerte esa parte del Apocalipsis. Vi a una mujer sentada sobre una bestia, color escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y enjollada con oro, piedras preciosas y perlas, y llevaba en su mano un vaso de oro, repleto de abominaciones, las inmundicias de su fornicación. Vicente Verdú, Merkel, signo de la bestia, Merkel el anticristo. Bueno, dentro de este juego, porque claro, San Juan cuando escribe esto, ¿verdad? Cuando expresa sus visiones, ¿no? Visiones que son como revelaciones, ¿no? Porque no es que se trate de que sean visiones de una persona que delira, ¿no? Sí, es verdad que en las revelaciones que recibe no están todos los elementos completos y por eso hay mucha emoción en su texto, ¿no? Una emoción que yo trato también de recoger en el mío, ¿no? Mi texto es un texto que, claro, he tratado de hacer lo que tú has dicho antes, lo más lírico posible, ¿no? Y que habla a través, muchas veces, de sensaciones y emociones más que de pensamientos lógicos y de razones, ¿no? Y yo creo, por otro lado, que este libro tiene la oportunidad, desde luego, de leer un comentario que tiene que ver con la fase que atravesamos y que no es una invención, es una fase que podría ser perfectamente una fase apocalíptica en la historia de la humanidad, ¿por qué no? Es decir, esto ha ocurrido más o menos intensamente en otras ocasiones y puede ocurrir ahora. En lo que San Juan habla de la humanidad tampoco es una cuestión que solamente pertenece a un tiempo pasado, sino que hay una historia efectivamente que va desarrollándose y que llega a puntos de críticos de desarrollo y de evolución y demás, ¿no? Y quería decir que también, aparte de que yo haya puesto los 5 sentidos y las 5 emociones, y ahí todos en el Apocalipsis, muchos de los números son muy importantes de recordar, ¿no? Bueno, pues los 5 sentidos, las 5 emociones, las 5 pasiones y tal. En hacer un texto paralelo, el Apocalipsis merece la pena leerlo como texto de San Juan, porque el brillo de muchas de sus metáforas son aterradoras precisamente por ser tan incongruentes como desaforadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay incluso una especie de consuelo, de compasión por la especie humana, ¿no?
que creo que ahora sentimos muchas veces nosotros cuando asistimos a los desahucios, cuando atendemos a las muertes de las gentes del tercer mundo que no tienen para comer, o cuando vemos la grandísima injusticia que se está cometiendo con estas violentas desigualdades de la renta, que no son otra cosa que crímenes, ¿no? También, yo que sé, todo lo que ha sido la política económica de estos años ha sido políticas económicas inhumanas, ¿no? En las cuales se ha respetado como un dogma, como un icono sagrado la austeridad, y que en ese sentido la Merkel, que ahí si la trato de medio anticristo, ha conducido, si no ella nada más, sí lo que era el Estado alemán y todo lo que es esa forma de orientar políticas que ponían por encima de todo el que el presupuesto fuera un presupuesto equilibrado, por mucho desequilibrio que produjera entre los seres humanos, ¿no? Incluyes en tu libro la edición íntegra del Apocalipsis de San Juan, lo cual resulta muy, muy interesante y debe leerse para entender bien el paralelismo. Enhorabuena, Vicente Verdú, por un trabajo tan realmente lírico, también racional, analítico, y yo recomendaría, porque yo he leído los dos seguidos, el anterior, el de La hoguera del Capital, seguido de este, para que se viera uno casi parece como que uno sigue al otro, aunque totalmente la clave es distinta, es una clave distinta, pero resulta muy, muy interesante contrastarlos. Enhorabuena y estamos encantados de verte. Bueno, hasta pronto.